Tú me llevas más allá de lo soñado, en donde yo creo estar confiada. Pero en tu nombre caminaré. En tu nombre andaré. Y tú me llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muchas gracias, Señor. Muchas bendiciones para todos el día de hoy. Es un gran día maravilloso, como todos los días. El día de hoy continuaremos nuestro estudio o nuestra disertación sobre la paternidad de Dios con nosotros como Dios Padre. Y en esta paternidad de Dios, si somos hijos del Señor, debemos empezar a mirar la sobrenaturalidad de Él. Porque muchos caminamos sin contemplar la sobrenaturalidad del Padre. El Padre de por sí, en su esencia, es sobrenatural. Lo de Él nunca es, como catalogamos aquí en la tierra, lo de Él no es natural. Lo de Él es sobrenatural. Y como Él, en su soberanía, en su deidad, quiere que nosotros los seres humanos y sus hijos especialmente nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Aunque nos parezca a nosotros que hay momentos que como que el Señor se olvidó de que somos sus hijos o de que Él quiere que nos vaya bien. Voy a leer la siguiente escritura de Deuteronomio 5:38 y dice de esta manera. La escritura nos habla de lo que Él quiere. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Estamos aquí hablando el Señor con este varón Moisés, al cual le dio los mandamientos. Estamos en el capítulo 6 de Deuteronomios y el gran mandamiento. Pero antes de eso Él le dice que le daba una tierra por posesión. O sea, cuando Él, nuestro Padre Celestial, nos da una heredad, nos da un territorio, es para que nos vaya bien. No es para ir a sufrir en ese territorio, no es para ir a sufrir en esa bendición, es para que nos vaya bien. Ahora, como nosotros no conocemos muy a fondo la sobrenaturalidad del Padre, pero que la hemos visto, sí. Hemos visto la sobrenaturalidad. Y tú me vas a decir, ¿cómo que la hemos visto? Claro. Cuando Él hace milagros, cuando Él hace prodigios, cuando Él trae una bendición sobrenatural a nuestras vidas que sabemos que vino de Él porque no había forma de que llegara de alguna otra manera. He escuchado, he visto testimonios de personas que tenían unas deudas impagables, así como este siervo que fue ante su señor, que él debía una cantidad de dinero al Señor y no tenía forma de pagarle, pero vino y le rogó y le fue perdonada su deuda. ¿Sí? Eran millones según los exégetas bíblicos, hablan de que ese siervo le debía muchos millones. No tenía la forma de cancelarla y él perdonó la deuda. A muchas personas el Señor ha hecho que les perdonen la deuda. Estamos hablando a nivel físico y financiero. A otras personas el Señor les ha regalado casas.
sí usa a las personas para eso y ha usado a personas para que traigan ese regalo. A otros les ha regalado carros, anillos, cadenas, bueno, en fin, cantidad de cosas. Y en cuestión de salud, el Señor sí que se ha movido en la sobrenaturalidad. He escuchado, he visto testimonios de hombres que les ha crecido literalmente un miembro que no tenían, un brazo, una pierna, en la sobrenaturalidad de el Padre. Es tan grande su amor que Él hace otra vez, regenera tejidos, hace que salga el hueso y le coloca, como es literal en Ezequiel 37, y coloca que en esos huesos se junten con ese hueso que estaba roto y que salga músculos, carne, piel, y la persona queda intacta otra vez. A otros les ha colocado un corazón nuevo cuando no había un corazón. Personalmente, a mí me colocó ovarios nuevos porque ya estaban a punto de extraerme todos los ovarios, todo lo que una mujer tiene para su reproducción, y Él hizo que esto fuera nuevo. Y comienzo contando esta sobrenaturalidad de Dios en mi vida. Había sido diagnosticada con unos miomas a nivel de útero, pero esos miomas eran malignos, a tal manera de que tenían que extirparme todo. Entonces, los dolores que yo sentía eran supremamente fuertes, eran algo que son inimaginables. Cuando una mujer está de parto, pues uno dice, el proceso ya va a pasar, salgo del parto y son unas horas. Pero ¿qué si esas horas se convierten en días? Y esos días se convierten en meses. Y esos meses se convierten en años. Eso me ocurrió a mí. Siempre para el dolor yo he sido una mujer bastante resistente, soy bastante tolerante al dolor. A mí me duele algo y yo no estoy quejándome y la gente me ve sonriendo y me ve haciendo cosas, pero nadie sabe lo que mi cuerpo está sufriendo, porque yo no demuestro el dolor, y cuando ya es demasiado, ahí sí ya se me nota y ya no puedo más. En ese momento tenía hemorragias supremamente fuertes, hemorragias. Podía decirte que ninguna toalla era suficiente para mí, y eran bastante duro, fuerte. En ese momento, ya después de ser diagnosticada, me habían hecho toda la clase de exámenes que se pueden hacer en estos casos. El médico me dijo, bueno, prepárese, su fecha de cirugía va a ser tal día, a tales horas ya tiene que estar acá. Bueno. El pastor con el que trabajo me llama, él estaba en la ciudad de Barranquilla, me dice, es que la necesitamos aquí. Yo le dije, pastor, usted sabe muy bien cómo estoy yo no quiero movilizarme, no quiero estar sentada tampoco tanto tiempo, no puedo estar tanto tiempo sentada en un bus o en un transporte interdepartamental. Y él me dijo, no, usted se va a venir en avión, no hay problema. Yo, pero no es que no estoy bien. Dijo, no, acá la necesito. Bueno, yo igual manera fui. Y efectivamente fui en un vuelo, llegué. Y en la primera reunión que teníamos ese día,
Literalmente no me pude parar, literal. Era mucho el dolor, porque este dolor y estos dolores, entiendo mucho a las mujeres que están padeciendo esto, y sobre todo cuando es maligno ya se convierte en cáncer. Entonces son dolores que es el parto, como los dolores de parto, pero multiplicados a la 10ª parte, algo así. Es supremamente fuerte. Entonces yo tenía mucho dolor, aunque yo me la pasaba en ese tiempo tomando muchos calmantes y todo eso. Cuando en el siguiente lugar o en la siguiente iglesia donde teníamos que ir esa misma noche, fue esa misma noche, me senté en la parte de al frente, igual iba de la misma forma, con esos dolores terribles. Y en la adoración, mientras se estaban cantando alabanzas, cánticos al Señor y todo, yo estaba sentada, porque literal era un dolor desgarrador desde la cintura hacia abajo, muy horrible. Y me dice el Señor, párate y adórame, párate y adórame. Yo le dije, Señor, no puedo, no soy capaz de pararme. Yo sentía que si me paraba, las corrientes de sangre iban a salir y iba a quedar yo bañada en sangre literalmente. Y yo sentía cosas tremendas por dentro. Yo dije, ay Señor, ayúdame porque me da vergüenza. No solamente vergüenza, es dolor. Y que me llegue a pasar algo así, porque había momentos en este tiempo en el que yo me paraba y salía el chorro de sangre. Por eso entiendo lo que le ocurrió a la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años. Créeme, eso no es bueno, eso no es fácil, eso es delicadísimo. Además, uno se empieza a sentir mal, sucio, uno siente que huele mal, así de sencillo. Y bueno, por 3 veces el Señor me dijo, párate y adórame. Y la tercera me dijo fuertemente, párate y adórame. Y enseguida me paré y comencé a adorar, pasé a la plataforma, estaba un varón que había ido con nosotros, adorador, tocando su instrumento. Ahora creo que era un piano o algo así. En todo caso, él estaba tocando su instrumento. Y empiezo yo a adorar y de mí empiezan a salir diferentes voces, porque estaba adorando con dolor, no solamente en mi cuerpo, estaba adorando con dolor en el corazón por mi situación y porque ya pues me iban a operar y no se sabría qué más pasaría, solamente que tenían que quitar todo mi aparato reproductor, todo lo tenían que quitar. Y empecé a adorar con dolor físico y emocional, cuando de repente sentí que algo cayó sobre mi cabeza, como un fuego tremendo. Empezó a caer y a descender por todo mi cuerpo. En el área de mi vientre se estacionó como fuego ardiente. En el área de mi vientre. Un fuego profundo, algo que quemaba, pero a la vez no quemaba. No puedo explicar esa parte. Pero todo mi entorno, todo mi ser era ardiendo en fuego. Y temblaba de la misma potencia que estaba siendo derramada sobre mí. Ahí puedo decirte, era una potencia. Podremos comparar eso como cuando una persona se sube a un poste de luz y lo cogen los cables de la matriz de luz que va llevando y repartiendo a los diferentes hogares.
creo que se siente algo así, no sé, pero yo sentía y temblaba y me sentía quemar, pero a la vez no me quemaba. Era algo muy extraño. Y el Señor me dijo, empieza a decir que aquellos que tienen cáncer de tal cosa, de colon, que tienen cáncer de mama, que tienen cáncer de útero, ya están siendo sanados. Y yo sentía que de mí salía y como corrientes corrientes de luz, como corrientes, salían y se impartían por todo el salón a través de mí. Y en ese momento, en la adoración que estábamos teniendo, vino una conexión sobrenatural, una conexión de alma y espíritu entre el varón que estaba manejando el teclado y yo, y solo adorábamos y solo adorábamos. Y en momentos me decía, están siendo sanados de tal cosa, de tal otra, pero la mayoría de las sanidades fueron de cáncer. Eso fue algo supremamente glorioso. Y quiero decirte, ipso facto, de ese mismo momento, en ese mismo instante, se me acabó todo dolor. No sentí que hubiese más sangrado. Paró el sangrado. Sentí fuerzas. Me sentí como renaciendo de algo. Me sentí viva. Esa es la palabra, me sentí viva. Ya después hubo ministraciones gloriosas en ese lugar. El fuego del Espíritu corría por todo ese salón, por todo ese sitio. Y Dios hizo no solamente una obra en mí, sino en todos los presentes que estaban enfermos, con enfermedades aún terminales. Esa es la sobrenaturalidad de Dios. En mi vida la experimenté así, en su sobrenaturalidad. Y quiero decirte que nuestro Padre Dios quiere que estemos bien. Quiere que estemos bien. Hay cosas en las que Él interviene de una forma y hay otras en las que interviene de otra forma, porque Él es multifacético. Entonces, al ser hijos del Señor, al ser unos hijos de Dios poderosos, debemos experimentar esa sobrenaturalidad del Padre, porque Él es nuestro Padre, pero nos hace sentir su sobrenaturalidad. El Hijo, el Señor Jesucristo, nos vino a mostrar su reino, que hablábamos ayer, ¿cierto? Y en este reino, el Señor nos habla que ese reino no es de este mundo. Ahora, en el libro de Mateo 4, el versículo 17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer para comenzar a experimentar el reino? Aunque seamos cristianos y que no hayamos experimentado estas cosas gloriosas, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Porque todos los días pecamos. Todos los días. La palabra del Señor dice, no hay justo ni aún uno. Pero cuando nosotros queremos experimentar el reino de nuestro Padre, lo primero que debe haber es arrepentimiento genuino. No es un arrepentimiento que yo venga y diga, no, sí, yo me arrepiento de esas palabras que dije. Sí, no, yo me arrepiento de haber ofendido al hermano o de haber ofendido a aquella persona. No, el arrepentimiento ese arrepentimiento viene desde aquí, desde el centro del estómago. Cuando empieza a salir un arrepentimiento genuino, sale desde aquí y a medida que vas subiendo y que vas diciendo, yo me arrepiento de haber hecho esto y aquello, tú sientes un dolor profundo en tu corazón que casi no puedes hablar.
y obviamente lloras. No puedes parar el llanto porque es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que viene desde lo más profundo por haber ofendido al Señor en la conducta que hayamos tenido, como creyentes o como no creyentes. No importa. Porque cuando tú aún no has aceptado al Señor en tu corazón, pero todavía hay cosas allí en el corazón, hay momentos en los que sale de ti eso, empieza a salir, porque es necesario el arrepentimiento para poder experimentar la sobrenaturalidad del Padre. Quiero contarte también que antes de ir a este viaje y antes de poder llegar a esta situación de sanidad y todo, yo pasé días enteros tirada en el piso, llorando, adorando al Señor a solas, preguntando por qué me pasaba esto a mí, en unos momentos, en otros diciéndole: Señor, acepto lo que sea, no importa, te entrego esto, te entrego aquello, y haciendo entregas de muchas cosas a las que me había aferrado de pronto, y perdonando a todo aquel que me hubiese hecho algo. Tiempos de perdón profundo, porque la sanidad no viene si nosotros no experimentamos un genuino arrepentimiento de muchas cosas. Tenemos que ser sinceros con Dios, porque con Él, a Él no le podemos engañar. Cuando dice el Señor Jesucristo: arrepentidos de todo vuestro corazón, es eso lo que significa, para poder experimentar su reino, su gloria, para poder experimentar su sobrenaturalidad. Juan 18, verso 36, habla de esta manera. Dice así: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. Segunda cosa, para experimentar la sobrenaturalidad del Padre. Su reino no es de este mundo. Su reino es del mundo espiritual. Y para nosotros experimentar su reino, debemos ser hijos espirituales. Porque tenemos que hablar de espíritu a espíritu, conectarnos con Él y conocerlo en el espíritu. Tú me vas a decir: ¿cómo es posible eso? Yo soy creyente, pero yo nunca he experimentado eso, ni he tenido esas manifestaciones. Quiero decirte, eso solo empieza a ocurrir cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando viene ese bautismo, no de agua, el Espíritu Santo, el bautismo de fuego. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder obtenerlo? Es anhelarlo con todo el corazón, pedirlo, decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu. Anhelo el bautismo de tu Espíritu, y empieza tú solo o sola, allí donde estés, a autoeducarte. Busca las Escrituras, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. No esperes a estar en una clase bíblica. No esperes hasta a preguntarle a un pastor. No esperes a llegar a la iglesia donde hay un mover del Espíritu lindísimo, sino que tienes que experimentarlo a solas, desde tu soledad, desde tu intimidad. Allí es donde empiezan a ocurrir las verdaderas cosas. Antes no pasa.
antes no pasa, porque debemos estar con Él a solas para experimentar su reino. Porque acuérdate, el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Leo Hechos 1, versículo 1 al 3. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí lo primero que vamos a mirar es, Lucas está continuando la historia, está continuando el libro de Hechos, está escribiendo, porque es el libro que fue documentado, el que documenta lo que ocurrió después con los apóstoles, los que quedaron, los apóstoles del Cordero. Dice en la parte primera, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas. Parece ser que Lucas, que era médico, hizo una investigación profunda de todo lo que había acontecido con el Señor, de todo lo que había pasado. Porque acordémonos de algo, que Lucas no estaba entre los 12, pero él tuvo que conocer al Señor después y documentar todo. Un historiador profundo. Y habló con alguien llamado Teófilo, alguien con el que él se conectaba para hablarle acerca de todo lo que había estado investigando el Señor. Dice de todas esas cosas que comenzó a hacer y a enseñar Jesús, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, no quedaban dudas de esas pruebas. Ayer les conté de una película que vi de un hombre y ocurrió entre los años 80 y 90, que era ateo, ¿cierto? Y este hombre hizo algo parecido a lo de Lucas, investigó, hizo todo, vio, habló con muchas personas y tuvo que haber hablado con muchos después de lo que ocurrió en esos 40 días que él estuvo sobre la faz de la tierra después de resucitar. Eso lo documentó Lucas en el libro de Hechos, porque él investigó. Entonces, ahí encontramos la prueba indubitable de quién era el Cristo resucitado y vivo, y que nos vino a enseñar el reino. Él habla de estas cosas, del reino. Y lo mayor que nos transmite, lo que nos transmite Lucas es el encuentro que íbamos a tener con el Espíritu Santo. Digo íbamos porque allí, desde ese mismo instante, estábamos incluidos todos nosotros, los de este tiempo también. Porque quiero decirte que para ser un seguidor de Jesucristo
y que puedas entrar a tener experiencias, a que no te quede duda de que Él es Dios y que tú recibes a nuestro Padre Dios como Padre. La manera más importante, más viable es que venga un bautismo espiritual, un bautismo nuevo, con fuego, con poder. Cuando eso pasa, no nos queda duda de nada en absoluto. Dice aquí también que después de que se les apareció durante esos 40 días y les habló, el Señor Jesucristo les habló acerca del reino. Su relato abarca un periodo de 30 años, el relato que está haciendo Lucas, después de la ascensión de Jesús al cielo, tiempo en el que la iglesia fue establecida. Personas comunes y corrientes con debilidades y limitaciones recibieron el poder del Espíritu Santo para difundir el mensaje de las buenas nuevas de salvación por todo el mundo, hasta llegar a Roma, la capital del Imperio Romano. Y en el libro de los Hechos aprendemos acerca de la naturaleza de la iglesia y de la manera en que nosotros, al igual que estos primeros creyentes, podemos impactar también nuestro mundo. En este momento aquí impacta es la forma como el Señor les habló de que iban a recibir algo sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Que en pocos días iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, iba a venir y entrar con fuego. Eso era lo que iba a ocurrir. Y pasamos a Hechos 2, donde ocurre literalmente ese hecho. La sobrenaturalidad de Dios. El Padre, todo el tiempo, con el Hijo. El Hijo asciende nuevamente al Padre, pero dijo que Él le dijo a los apóstoles, no os dejaréis huérfanos. Vendré otra vez y os tomaré, y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Pero antes de que eso ocurra, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, para que podáis recibir poder. Es la forma de conocer el reino con poder, con gloria, es recibiendo al Espíritu Santo, es recibiéndolo, es siendo impactados por Él. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esa era una fiesta común de los judíos, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estaban allí y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, pero eran lenguas conocidas de ese tiempo, de las diferentes regiones de donde venían las diferentes personas que se congregaban allí, los diferentes judíos que venían a Jerusalén a congregarse para tener un tiempo en reunión con su Dios. Y todos ellos, dice que eran de diferentes lugares como Medas, Partos, Cilicio, bueno, una cantidad de Galileos, dice. La multitud estaba confundida porque oía a estos 120 que se habían reunido en un lugar llamado Aposento Alto. Estos 120 empezaron a hablar en lenguas diferentes y todos los pueblos representados allí entendían en su propia lengua lo que estaban hablando ellos.
las maravillas de Dios. Esa es la potencia. Vino el Espíritu Santo con una potencia tan poderosa que hizo un gran estruendo. Y todo el mundo se dio cuenta que había algo que había pasado. Un estruendo, una cosa gloriosa que había descendido. O sea, el Espíritu Santo no vino como el Señor Jesucristo, silenciosamente. No, el Espíritu Santo llegó con toda su potencia y con todo su poder. Y quiero decirte que siempre que el Espíritu Santo se manifiesta en algún lugar o en una persona, viene así, con fuego, con potencia, con poder, porque es su reino, es diferente al de nosotros. En la sobrenaturalidad del Padre, Él manda con fuego, manda con poder, manda cosas sobrenaturales. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Para eso hay que nacer de nuevo. Había un sacerdote que se encontró con el Señor Jesucristo. Vino a él de noche porque no quería que los demás sacerdotes del templo lo vieran. Y vino de noche. Y él le dijo: Señor, ¿de dónde es que tú sacas todas estas cosas o que todo esto que tú haces? Y Jesús le empezó a explicar. Y él le dijo: no logro entender, o sea que tengo que nacer de nuevo, tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. ¿Cómo sería eso si yo ya tengo tantos años? ¿Y cómo voy a entrar al vientre de mi madre nuevamente? Y el Señor Jesús le dio una explicación tan sencilla, pero tan profunda. Le dice: tú oyes el viento, ¿cierto? Así claro. Oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. En un momento llega el Espíritu y se posa sobre ti. Y te inunda, te traspasa, te satura, te llena. Así es el Espíritu. Y es de el reino de los cielos. Es cuando el Señor dice: el reino se ha acercado, porque se acercó a través de su propia persona para enseñarnos. Y todo lo que tú encuentras en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, es toda la enseñanza del Señor Jesucristo, que fue dicha o fue documentada por los apóstoles que aparecen allí: Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Fue documentada por ellos. Y todos convergen a una misma cosa, porque puede que tú encuentres el mismo pasaje en el Lucas, lo encuentres en Marcos, lo encuentres en Mateo, pero todos traen una misma palabra. Nada se contradice. ¿Cómo 4 hombres diferentes cuentan la historia exacta de lo que ocurrió? Si tú vas a hacer un examen con 4 personas en la misma ciudad, de pronto en la misma universidad, y vas a decir: nárrenme tal historia, y cada uno va a narrar su historia de acuerdo a su acomodo y a su manera. Y siempre habrán variaciones de uno a otro, porque según es la percepción que cada uno tiene, así le va a narrar. Pero estos 4 hombres la contaban igual. Tremendo. Hay pasajes que parece que lo hubieran sacado del otro libro y lo hubieran colocado en este otro libro. Pero no es así, es que estaban contando la misma historia, lo que cada uno vivió. Y Lucas estaba contando lo que todos los otros 3 vivieron y experimentaron.
Tremendo. El mismo Espíritu Santo dirigiendo esa escritura. Porque la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Por eso tenemos que tener una reverencia total a la palabra. Porque es una inspiración del Espíritu Santo. Es inspirada. Eso quiere decir que Él hizo así e introdujo la escritura, sopló. De la misma forma como sopló aliento de vida en el hombre, la escritura fue soplada, fue llevada a los corazones y a las mentes de estos hombres. Así, en un soplo, el mismo Dios. Acordémonos cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios, con nuestro Padre. Y él allí en el monte le fue dados los mandamientos, fueron dados. Escrito por el mismo dedo del Señor. Pero luego, como Moisés bajó y el pueblo estaba adorando un becerro, él entró en ira y quebró las tablas de los 10 mandamientos. Tenía que volver a subir al monte y volverlas a hacer. Ahora ya no fue escrita por el dedo de Dios. Ahora él tenía que escribirlas. Tremendo. ¿Ves? Pero escribió exactamente lo que el Padre había escrito en las primeras. Igual. Eso es lo que es la inspiración. Que nada se contradice. Se complementan, mas no se contradicen. Cuando nos habla el Señor Jesucristo nos narra todas esas parábolas y todas esas enseñanzas acerca del reino, nos está mostrando al Padre en plena actividad en su reino. Nos muestra al Padre. ¿Por qué debemos nosotros acudir al Espíritu Santo para que nos sean reveladas las Escrituras? Porque de otra manera, si las leemos sin la inspiración del Espíritu Santo, no las vamos a entender. Y la Escritura tiene algo tan tremendo, toda la palabra que está escrita. Y es que tú la lees hoy y tiene una connotación muy distinta de cuando la leíste tiempo atrás. Pudo haber sido días, pudo haber sido horas, pudo haber sido años, pero tú la vuelves a leer y tiene otra interpretación distinta para el momento exacto que tú estás viviendo. Es como si se te escorrieran los velos y tú encuentras algo maravilloso ahí. Estoy hablando de lo que es la Escritura porque mucha gente pone en tela de juicio este libro. Mucha gente pone en tela de juicio. Y lo que está escrito ahí. Hay cosas que sí pueden haber errores de traducción. Eso sí puede haber ocurrido, pero nunca errores de lo que está escrito allí. Errores de traducción porque tuvieron que traducirla del arameo, luego pasó al griego, latino y luego al español y luego en los diferentes idiomas. O sea, alguien se puede haber equivocado en alguna interpretación. Por eso es que es importante que leamos varias versiones cuando estemos estudiando una palabra. Varias versiones. Es importante. Porque allí tendremos
el complemento de la idea de lo que Dios nos expresó. Nos trajo el reino. El reino tiene que ver con la sobrenaturalidad del Padre. Y nos muestra en la sobrenaturalidad del Padre cómo a un hombre ciego empieza a ver, cómo a uno que era cojo le sale la pierna, cómo a otro que era sordo puede escuchar. Esa es la sobrenaturalidad del Padre. Y es necesario que en este tiempo empieces a mirar la sobrenaturalidad del Padre a través del Hijo Jesucristo y a través de tus propias experiencias o de experiencias de otras personas creyentes, porque eso te va a llevar a la dimensión de lo sobrenatural. Hay veces que no obtenemos las cosas porque nos falta aprender que el reino del Señor no es de este mundo, número 1. Número 2, debemos pedir perdón por nuestros pecados. Número 3, pedir que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Y viene la revelación. Es lo que pasa. Cuando tienes el bautismo del Espíritu Santo, esta palabra se empieza a revelar de una forma magnífica. Las letras es como si saltaran y te está hablando a ti el Señor en una forma sobrenatural. Te habla a ti y a mí en una forma sobrenatural. Y empezamos a conocer a nuestro Padre en la sobrenaturalidad. Y empezamos a decir, uy, el Señor hizo esto. Si Él lo hizo en ese momento, también lo hace conmigo ahora. Si le pasó eso a esa persona en ese momento, a mí, y encontramos cosas similares, similitudes, cosas que si le pasaron a alguien, a mí me podían pasar. Como ese flujo de sangre que tuvo la mujer que tocó el manto del Señor. Y yo sabía que a mí me podía pasar algo así. Yo estaba aferrada a que iba a tocar el manto del Maestro, a que iba a tocarlo, iba a ser sana, porque estaba llamando la sobrenaturalidad del Señor, del Padre. Pero para eso tuve que pasar tiempo en su presencia. Tiempo. Estar allí, hablando con Él, unas veces llorando, otras veces hablando, otras veces con rabia. Quiero decirte que todos esos sentimientos se presentan y eso no es algo que vaya, que Dios se vaya a decir, uy, esta le dio rabia, vamos a hacerle un milagro porque tiene ira. No, Él no se inmuta por esas cosas, por nada de eso. Te entiende que es diferente, te entiende, Él te entiende en tu naturaleza humana, porque ese es el reino que se ha plantado en esta tierra. Él vino, el Señor Jesucristo, a mostrarnos el reino del Padre, de Papá, y Papá es maravilloso, Papá es glorioso, es eterno. Camina conmigo todos los días, por eso Él me dijo un día en una palabra revelada, está escrita, pero me la reveló a mi corazón y me dijo, yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios. Y ese seré no quiere decir que va a ser a futuro, es un presente continuo. Seré tu Dios en todo. Y estaba también en un pasado continuo. Y sigue estando en un futuro continuo. Pasado, presente y futuro. El que fue, el que es y el que será. Él me dijo, yo seré tu Dios. Por eso estos en vivos llevan ese título, yo seré tu Dios.
porque es lo que Él me dijo a mí que iba a hacer conmigo. Con Habacuc 2 me dijo, lo reveló a mi espíritu. Me dijo, como decía Habacuc, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y la otra parte dice, escribe la visión y declárala en tablas. Me lo había dicho muchos años atrás, pues yo no entendía mucho. Luego alguien vino de mi propia familia y me dijo, es que vas a escribir varios libros. Eso es lo que significa esa palabra para ti. No ha sido fácil, no es fácil, pero estos en vivos es prácticamente eso, escribir. Sobre mi guarda estaré, velaré para ver lo que se me dirá. Y hoy estoy escribiendo otra parte de ese libro, aquí en estos en vivos. La sobrenaturalidad de nuestro Padre Dios. Cómo fue revelada a través del Hijo y cómo nosotros mismos somos testigos de esa sobrenaturalidad. Padre, te doy gracias en esta tarde por las personas que pudieron estar en este en vivo y los que estarán al futuro, porque yo sé que tú vas a llevar estos videos a muchas personas. Muchas gracias, Señor, porque está siendo revelada tu sobrenaturalidad, Padre. Muéstrate a cada uno en una revelación profunda, con el bautismo del Espíritu tuyo, Señor. Aquellos que aún no han sido tocados por tu Espíritu, tócales allí donde están. Que tu Espíritu venga sobre ellos, y los que necesiten ser sanos sean sanos, y los que necesiten ser restaurados sean restaurados. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres Padre. Muchas gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor traiga paz en tu vida y tenga misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor multiplique todo lo que hay en tu alacena de una forma sobrenatural y traiga para tu vida una bendición apretada, remecida y rebosante. Muchas bendiciones. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. El día de hoy, si tú deseas regalarme algunas estrellitas, te lo agradezco, mas como he dicho siempre, no vivo de eso. Vivo de la sobrenaturalidad del Padre. Muchas gracias.